gusto verte. Estamos en la sexta sesión ya, este sexto encuentro de todas las sesiones que hemos venido trabajando en todo este tiempo. Dime cómo estás, cómo te sientes, qué te ha ido todo. Bien, justo la última sesión que tuvimos, pues me enseñaste algunos ejercicios de relajación, entonces... ¿Cómo te fue, por cierto, en ese ejercicio de relajación? ¿Pudiste aplicar la semana que pasó? ¿Aplicaste todos los días tus ejercicios, las técnicas? ¿Cómo te fue? Coméntame un poquito cómo te sentiste después de realizarlo. Coméntame. Sí, justo durante la semana hubo un encuentro, una conversación con mi papá. Entonces ahí como que sentí un poco de cólera, de angustia también en ese momento. Entonces me acordé de las técnicas de respiración, relajación que me enseñaste, lo pude realizar y sentí que sí se me ayudó en ese momento, al menos bajó la intensidad de la cólera, entonces sentí que sí me funcionó, ¿no? Qué Entonces bueno. pude controlarlo. Qué bueno, me alegra mucho que te haya servido, me alegra mucho que haya podido funcionar en ti y haya podido disminuir esos niveles de repente de enojo que sentías en su momento, ¿no? De acuerdo a la situación que habías pasado. ¿Cuál fue el máximo nivel de repente de relajación que sentiste? Me lo llevó a bajar, digamos, a un puntaje de 3. Sí, bastante. Sí, me bajó bastante. Ya. Porque antes, por ejemplo, era como que sentía la cólera, estaba siempre muy alto, como que en un 8 o 9. Entonces, esa cólera pues hacía de que discuta más con mi papá, con mi mamá, entonces era algo que no lo podía yo controlar. Entonces ahorita como que ya antes de practico lo de respiración y ya puedo relajar. Pero si estamos hablando de un 8 a un 3, hay un avance bastante significativo, o por lo menos en ti ha funcionado significativamente estos ejercicios y ha hecho de repente que la disminución de estas emociones te hagan sentir mejor y hayas podido manejar la situación de la mejor manera. Sí, así es. Muy bien, me parece muy bien y te felicito por ponerlo en práctica, porque gran parte de los resultados que vamos a tener a lo largo de todas estas sesiones van a ser el esfuerzo que tú vas a hacer a diario con las técnicas, con las estrategias que aquí se te va a brindar. ¿Sí? Gracias. El día de hoy vamos a trabajar lo que son habilidades cognitivas. ¿Y qué son las habilidades cognitivas? Vamos a trabajar a partir de nuestros pensamientos. ¿Sí? Cómo una situación determinada de repente genera un pensamiento en nosotros y por ende una emoción y desencadena en que nosotros actuemos de alguna determinada forma. Te voy a mostrar para que más o menos entiendas un poquito, te voy a mostrar este gráfico. ¿Sí? ¿Qué podemos observar en este gráfico? Tenemos A, si te puedes dar cuenta, están las letritas que nos van a ayudar a guiarnos. Aquí es donde las personas de repente acontece una situación en la vida de las personas, ¿sí? Lo cual genera B. Aquí es donde aparecen los pensamientos, ¿sí? Y por ende un pensamiento que podemos observar aquí en la letra C, que puedes ver aquí en esta figura. Tristeza. Una carita triste, ¿verdad? A partir de un pensamiento va a generar en nosotros una emoción, ¿sí? Por ejemplo, podríamos a lo largo de todo este tiempo que hemos venido trabajando, las situaciones en casa, con tu papá, ¿no? Respecto a ti, ¿qué situación era la que tú considerabas de repente que era un problema, una situación problemática en tu hogar, en casita? Por ejemplo, el recordar que mi papá se fue, que dejó a la familia. Como te comenté, bueno, mis papás se separaron cuando yo tenía 8 años. Entonces, pero mi mamá, digamos, terminó la relación porque descubrió que mi papá tenía otra familia y otros hijos. Entonces, el recordar siempre esa situación, pues a veces al recordarla como que siento mucha rabia, mucha cólera. Nos detenemos un poquito ahí.
La situación puede ser cada vez que tú recuerdas esos episodios donde de repente tu papá se fue, ustedes en casita se enteraron que él tenía otra familia, es un desencadenante para que sucedan ciertas cosas en nosotros. Vamos a colocar acá, ¿sí? ¿Lo puedes colocar con tus propias palabras? La situación, el recordar, tal vez. ¿Qué recuerdas? ¿Qué específicamente de repente tú en esos momentos traes a tu mente? Ya. ¿Qué situación es? Recordar que pues mi papá no nos abandonó, nos dejó. Ya. Cuando tú recuerdas esos episodios, recuerdas esos momentos, ¿qué es lo que viene a tu mente? Que nunca nos quiso, de que no fuimos importantes para él. Ya, te das cuenta, esos son los primeros pensamientos que aparecen en tu mente. Y eso lo vamos a colocar aquí, en la nubecita, en la red. Bien. Ese pensamiento de no fue importante, no fuimos importantes, no nos quiso, ¿qué es lo que te va a hacer sentir, por ende? ¿Qué emoción sientes? Cólera, ira, pero también tristeza. Cólera y tristeza. Cólera y tristeza. ¿Ya? Aquí es donde yo te pregunto, ¿por qué crees tú que de repente ustedes como familia no fueron importantes para él? ¿O por qué él no los quiso? ¿Qué te hace pensar eso? Porque nos dejó, se fue. Se fue inclusive con sus otros hijos. Entonces como que los otros hijos eran más importantes que nosotros. ¿Qué dice de ti el hecho de que tú pienses, el pensar que tu papá no les quiso, o el pensar que no fueron importantes para él? ¿Qué te hace pensar de ti como persona? Que no fui suficiente como hijo. Que no fuiste suficiente como hijo. Ya. ¿Qué tendrías que hacer tú para sentirte suficiente? ¿Qué tendrías que hacer tú de repente para que tú demuestres que eres suficiente para las personas o para tu papá? ¿O para ti más? Que él quizás se hubiera quedado con nosotras, que se preocupe por nosotros. Ya. Ahora, por ejemplo, él no se ha desentendido, no cumple con las pensiones. Entonces eso también hasta ahora pues nos hace pensar que nosotros no somos suficientes para él. Ok. ¿Por qué pensamiento consideras tú que podríamos reemplazar a este negativo que nos genera una emoción negativa, de manera que la respuesta en nosotros a nivel emocional sea más favorable? ¿Qué podríamos pensar de repente para no sentirnos insuficientes tal vez? El hecho, por ejemplo, de saber que a pesar de que mis papás se hayan separado, pues no significa que yo no sea suficiente como persona, o no sea un buen hijo. En las familias sucede que los padres por distintas razones se separan, pero eso genera una responsabilidad en los hijos son responsables de esas situaciones. ¿Qué crees tú? ¿Eso hace insuficientes a los hijos? No, los hijos no tienen nada que ver. Entonces tiene algo que ver contigo directamente, con que tú de repente hayas hecho algo malo o seas insuficiente. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver contigo, ¿no? Entonces, ¿qué pensamiento de repente positivo podríamos reemplazar, podríamos cambiar de manera que la respuesta emocional sea diferente? El hecho de que tal vez no pierda mi valor como persona.
sea importante porque mis papás se hayan llegado a separar. Exacto, puede ser. No soy una mala persona por el hecho de que mis padres se hayan separado y por ende no te sientas insuficiente. ¿Lo podemos colocar aquí en el pensamiento? El pensar de esta manera, ¿lo podemos leer? Lo que has colocado ahí. No soy insuficiente porque mis papás se hayan separado. ¿Cómo te va a hacer sentir ese pensamiento? Me hace sentir más tranquila. Porque ya no cargas con esa responsabilidad que no te compete. El hecho de la separación de tus padres, que en un primer momento era lo que te afectaba y te hacía sentir mal, te hacía sentir triste y por ende desencadenaba en un consumo, ¿no? Ahora, viéndolo desde otra perspectiva, cambiando ese pensamiento, ¿cuál es la respuesta emocional que tenemos? Tranquilidad. Tranquilidad. Sí, me siento como que más tranquila. Más tranquila, muy bien. Entonces, queda claro esta parte de cómo nosotros podemos tener un manejo de nuestros pensamientos, cómo nosotros podemos cambiar, ¿no? esa forma en la que de repente estamos acostumbrados a pensar que genera algo negativo y por ende desencadena en alguna acción que nosotros hacemos. Cómo nosotros podemos de repente cuestionar y por ende cambiarlo, y al final la respuesta emocional y mi actitud, mi conducta va a ser totalmente diferente, totalmente distinta, más favorable para mí. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, en el transcurso de esta semana vamos a trabajar respecto a esto que ya hemos podido ver detenidamente. Vamos a identificar, de repente en el transcurso de estos días se van a presentar situaciones como estas, ¿no? Vamos a colocar qué situaciones se dan, qué pensamiento origina automáticamente en mí, cómo es que me siento, ¿no? Y cómo yo, ya hemos trabajado aquí en un primer momento, cómo yo podría cuestionar a ese pensamiento, de manera de que pueda cambiar y sea más favorable para mí, me haga sentir un poco mejor, porque la idea de esto es que nosotros a este pensamiento automático que en un primer momento se viene en nuestra mente, lo podamos cuestionar, lo podamos confrontar, lo podamos entender y ver desde otra perspectiva que sea más favorable para mí, que me haga sentir menos de repente responsable de la situación, ¿no? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, ¿cuál es la actividad de esta semana que vamos a realizar? Pues identificar situaciones, qué pensamiento estoy teniendo y qué emoción me genera también ese pensamiento. Sobre ese pensamiento que vamos a realizar en la letra D. El hecho de cuestionar, ¿no? Cuestionar los pensamientos negativos que pueda tener. Cuestionarlo y finalmente tener una emoción diferente. Exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿queda claro? Sí. Entonces, sobre esta, vas a llevar esta ficha a tu casa, lo vamos a trabajar y la siguiente semana que vienes, lo leemos, lo analizamos y trabajamos lo que sigue. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo claro? ¿Alguna pregunta? No, todo sí, todo claro. Muy bien, me da mucho gusto que hayas podido comprender, espero que esto lo puedas seguir aplicando como todo lo que ya hemos trabajado y esto que sea pues más favorable para ti, para que tú puedas recuperar poco a poco la estabilidad. ¿Sí? Nos reencontramos la próxima sesión. Cuídate mucho. Gracias.